ahora para comenzar ya. En la segunda sesión, los invito a que hagamos un ratito de oración para que va a estar animada por la hermana María Olivia Videla. Ahora el micrófono de la hermana María Videla, Cristian. ¿Ahí está activado? Ahí está. Sí. Ahí estamos, Sí, ya. No es sí. micrófono. Tomaron, ¿no? Bueno, les pido que podamos saludar, invitar a la Trinidad Santa que nos acompañe de manera especial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora les quiero invitar a que podamos cerrar los ojos en su casa, en su pieza, donde estamos, podamos ver las manos abiertas hacia el cielo y traer a la memoria todas las personas que hoy día nosotros hemos tenido contacto. Traer a la memoria también las personas que lo están pasando mal, que están tristes, que están enfermas, las personas de nuestra comunidad, de nuestra familia. Tengamos a la memoria todos aquellos sentimientos, todo lo que tenemos en este momento, por el cual tenemos muchas ganas de escuchar hoy día en este taller y llevar y sacar lo mejor para que nos acompañe en nuestra comunidad y en nuestra familia. Y así, con esta cantidad de personas que hemos traído a este encuentro, les invito que podamos rezar la oración que Jesús nos enseñó. Digamos juntas y juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Adelante, Rodolfo, somos todo oído. Antes de que Rodolfo tome la batuta, digamos, facilite, voy a señalar un par de cosas. Creo que es importante que todos los que participan, todos y todas las que participan en esta experiencia formativa, conozcan al equipo que ha estado preparando y preocupado, ¿no es cierto?, de ofrecerle este proceso formativo que nos parecía que era muy pertinente. Es el Departamento de Comunidades. La hermana María Olivia es parte del equipo, Sergio Lorenzini también, Antonio Olmos, Jaime Huerta, que también es parte del equipo, Yasna Ayala. Somos el equipo que está encargado de ir animando la vida comunitaria, de ir colaborando para que la vida comunitaria sea una prioridad y algo central en la experiencia de fe de la Iglesia de Santiago, en este caso. Entonces, este es el equipo. Y también, aunque la mayoría de ustedes ya conocen a Rodolfo Núñez, yo creo que es bueno que también, es bueno destacar también todo lo que ha sido su servicio, su trayectoria en el servicio formativo, también el acompañamiento que ha realizado a distintas comunidades religiosas y a la Iglesia de Santiago. Él es una persona que ha estudiado y que ha trabajado mucho el tema de la religiosidad, vinculado, ¿no es cierto?, con la psicología, haciendo esa síntesis tan necesaria, especialmente en este tiempo en que nos vemos enfrentados a tantos desafíos y requerimos entenderlos, comprenderlos para que nuestra mirada de fe sea una mirada madura, una mirada que nos permita descubrir profundamente qué es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros en este contexto, ¿no? Desde la fe, pero una fe que se concreta y que se inserta en las realidades de cada día, de personas, de grupos que están
vulnerables y que están realizando también labores de solidaridad porque han sentido que el Señor las ha llamado a eso. Es importante que tengamos presente, entonces Rodolfo, después él hablará, lo verán, y aprovecharán de conocerlo, de interactuar un poco más con él. Y finalmente quisiera también decirles que la metodología que vamos a utilizar en esta sesión es similar a la de la primera sesión. Vale decir, va a haber una primera presentación de Rodolfo, unos 20 minutos, y posteriormente Jaime Huerta va a plantearles algunas preguntas que va a escoger de las que se vayan planteando en este tiempo, en este momento, en el chat. ¿Ah? O sea, durante la presentación de Rodolfo, si ustedes consideran que es necesario que se aclaren dudas o les parece importante plantear alguna pregunta, la hacen y vamos a elegir algunas. No podemos elegirlas todas, no podemos elegir 300 preguntas aproximadas, no podemos hacerlo. Siempre el resto de las preguntas y consultas queda como un registro que es de utilidad para preparar la tercera sesión. Ahí en ese espacio serán unos 10-15 minutos y posteriormente viene un segundo momento de presentación de Rodolfo para ir como cerrando y amarrando las temáticas que consideramos que son importantes como tema central de esta sesión, vale decir, todos los primeros auxilios, los recursos que tenemos que incorporar, asimilar, para que nuestra ayuda, nuestra colaboración a quienes están viviendo situaciones complejas puedan ser acompañada de manera muy adecuada, muy pertinente. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera dejar entonces ahora a Rodolfo para que pueda, digamos, hacer su primera presentación. ¿Sí? Sí. Oye, vamos a empezar esta conversación aprovechando de agradecer esta invitación. A mí me hace bien que lo que uno estudió, que lo que uno estudia, que es la psicología, me hace bien que se ponga al servicio de la comunidad creyente, ¿ya? Mi esfuerzo siempre ha sido que la psicología sirva para el desarrollo de la fe de las personas y de las comunidades. Y en eso, en eso he estado un tiempo largo a la fecha, ¿no? Entonces, hablemos de cómo podemos acompañar un proceso de crisis. Yo le rogaría entonces a la persona que está a cargo de hacer la presentación de la jornada de hoy, el PPT, por favor que comparte esa pantalla. Profesor Rodolfo, ya está. Usted puede compartir la presentación para que usted tenga control sobre la misma presentación. Ya, pero eso es una sorpresa para mí, que le agradezco. Vamos a ver si resulta. Usted sabe que estas cosas, uno es lo que dice y otro es lo que consigue. Pero bueno, ¿puedes tú partir mientras tanto, mientras yo me... ¿Compartiendo? Sí, claro. A ver, espérate, déjame ver qué está pasando ahí. Aquí la estoy colocando. Sí. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Perfecto, me superé a mí mismo, no lo puedo creer. Ya. Entonces, miren, lo primero es, ¿cuándo uno se da cuenta que está en crisis? Cuando aparece una pregunta como esta, que le aparece a la persona, o uno lo puede trasladar y lo puede instalar en la comunidad. Dice, lo que me está pasando me tiene superado. No sé cómo hacer para salir de lo que estoy viviendo. ¿Se fijan cómo esa frase sintetiza una sensación de agobio que uno puede tener? O una sensación de crisis que se puede estar desplegando en una familia, o que se puede estar en una comunidad creyente desplegando. Lo que está pasando está superando los recursos que esa persona, que esa familia, que esa comunidad tiene para resolverlo. Entonces, ¿cómo saber si estoy en un problema o estoy en una crisis? Si estoy en un problema, mis recursos siguen siendo suficientes para hacerme cargo del problema. Los recursos que tenemos como familia siguen siendo suficientes para hacernos cargo del problema. Los recursos que tenemos como comunidad orante, comunidad creyente, aún nos permiten salir de este embrollo. Cuando eso nos empieza a superar, estamos entrando en una crisis. Ojo, para tenerlo así claro. Dice, ¿qué ocurre en una crisis? Todos los humanos podemos estar expuestos en ciertas ocasiones de nuestras vidas a experimentar crisis.
que se caracterizan ¿por qué? Por ser una gran desorganización emocional. ¿Qué es una desorganización emocional? Que las emociones lo controlan a uno y uno no controla sus emociones. Por ejemplo, uno cuando está viviendo una crisis anda muy sensible y esa sensibilidad se puede expresar en llanto, en reacciones iracundas o en una suerte de aplanamiento emocional. ¿Ya? ¿Alguien puede estar en crisis con un aplanamiento emocional? ¿Cómo es eso? Sí, porque teniendo que reaccionar de una manera comprensible, no es capaz de reaccionar. Aumentan las dificultades, la persona está como impávida, así como queda con los ojos abiertos sin saber qué hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del miedo en la clase anterior? Y cómo uno podía quedarse paralizado frente al miedo. Bueno, esa es una de las expresiones de la desorganización emocional. La perturbación. Uno anda incómodo, uno no logra andar en paz, anda perturbado porque la crisis provoca eso, te hace una suerte como de ruido vital, ¿ya? ¿Y qué puedo hacer? Estoy colapsado en las estrategias previas de enfrentamiento. ¿Qué puedo hacer? Ahí sirven mucho los diálogos con los amigos, los diálogos con las personas que ustedes valoren. Lo ideal es un diálogo con alguien que no esté metido en el centro del problema, que lo pueda ver desde afuera. Es habitual que en la crisis, los que estamos viviendo una crisis o los que están viviendo una crisis, estamos tan encima de la situación que no alcanzamos a tomar perspectiva. Aquí hay una frase de sabiduría popular que se aplica, que dice: los árboles no dejan ver el bosque. Los árboles no dejan ver el bosque. Estoy tan encima de la situación que no alcanzo a tomar distancia. Entonces, lo ideal ahí es preguntar, conversar con alguien que esté afuera de eso. Entonces, ahí se van viendo otras perspectivas. ¿Qué eventos pueden precipitar una crisis? Por ejemplo, puede ser una crisis de desarrollo. A ver, ¿qué es una crisis de desarrollo? Claro, porque los adolescentes viven una crisis. ¿Se fijan? Y eso tiene que ver con la etapa de desarrollo. Aquellos que viven la crisis de la edad intermedia, en torno a los 40, 45 años, ¿cierto? Y esa también es una crisis de desarrollo. Para algunos autores, esa crisis de desarrollo es equivalente, de la edad intermedia, es equivalente a la crisis del periodo adolescente. ¿Ya? Las formas más evidentes de la crisis de la edad intermedia es cuando el caballero se compra una chaqueta de cuero y una moto y trata de salir a recorrer las calles de la ciudad en esa moto con la chaqueta de cuero. Volver a los 17 se llama también esa crisis. Hay crisis situacionales, como la que estamos viviendo ahora. Son crisis situacionales. Tenemos dos situaciones como país que son graves, dos, muy graves. El problema de la pandemia y el problema económico, ¿cierto? Afortunadamente el buen Dios nos está mandando agua y entonces la crisis hídrica ya está empezando a descender, pero por lo menos tenemos dos precipitantes situacionales. Después, las crisis existenciales. ¿Qué son las crisis existenciales? Esa que uno dice, ¿he hecho con mi vida lo que yo quería que le pasara a mi vida? ¿O nunca he podido tomar mi vida en mis manos? Esa pregunta es una crisis existencial muy fuerte. Una crisis existencial puede tener una valencia positiva o una valencia negativa. Una crisis existencial ocurre, por ejemplo, en los periodos de sequedad, cuando uno no encuentra a Dios. Entonces ahí se está produciendo una crisis existencial en relación a lo que uno ha creído toda su vida. ¿Ya? Y una crisis existencial también puede ser al revés, de alguien que toda su vida haya sido ateo y Dios repentinamente, por esas cosas que solo el Espíritu Santo sabe, se le hace presente en su historia personal, en su vida. Ahí tiene una bonita crisis. Vale. Son muy bonitos, es muy lindo acompañar esos procesos. Y una crisis medioambiental.
producto que es la que nosotros vamos a vivir como planeta de aquí a unos 10, 15 años más, si no somos capaces de parar en parte al menos el calentamiento global. Aquí hay ejemplos de estas crisis. Los accidentes, los problemas con la ley, los cambios en lo laboral, la muerte de una persona querida, etc. Hay distintas expresiones de estas crisis. Lo que estamos diciendo es que cualquiera de estas cosas podría gatillarnos una crisis como persona. ¿Cómo se puede manejar la crisis? ¿Cómo se puede manejar la crisis? Es el manejo, lo que busca es volver a la persona, a la familia o a la comunidad a la situación previa a la crisis, a un estado de bienestar, ¿ya? Todas las crisis hay que temerles, no necesariamente. Una crisis bien trabajada es en muchos casos una hermosa oportunidad de desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, si las familias no han estado caotizadas por esta situación de crisis que vivimos, no pocas veces el hecho de permanecer en la casa por mucho rato ha permitido hacer conversaciones que hacía mucho tiempo que no se hacían. Rodolfo, Dale. disculpa, ¿es posible que puedas ocupar la pantalla completa, la presentación de la pantalla completa? Sí, claro. Allá voy. ¿Resultó? Sí, ahí sí. Sergio Cárdenas, me provocaste una crisis que la pude resolver. ¿Viste qué tenía que ver con eso? Revisen ustedes en su propia historia, por favor, cuántas veces han conseguido que la crisis les dote de nuevos recursos. ¿Cierto? Hay pequeñas crisis que las familias resuelven mal en la mayoría de los casos. Le voy a explicar cuándo. Cuando se muere un familiar, entonces esa familia que se ve poco, ante la crisis que provoca ese dolor, se jura recíprocamente unos a otros que ahora sí que nos vamos a empezar a juntar más, para que la muerte no nos sorprenda tan desconectados. Bueno, eso dura lo que dura la pena. Después de nuevo, si la familia no logró resolver, no tomó la oportunidad que estaba dando la crisis, y después se vuelven a abrir y no logran mantenerse juntos. Esta crisis, si la trabajamos bien, va a ser una oportunidad. Véanlo con un término muy concreto. Habemos aquí en esta conversación, yo no sé cuántos, un centenar de creyentes en Dios, en el Dios católico romano, en su gran mayoría. Esa es una oportunidad. Si puede rezar juntos es una oportunidad. Entonces esta crisis nos está entregando nuevas posibilidades, nuevas alternativas de respuesta. ¿Qué le está pasando a una persona cuando está en crisis? Está aturdido, está como agobiado, está sobrepasado por las cosas. Se siente en peligro, estoy tan nervioso y asustado. Esas sensaciones, vayan mirando porque esas sensaciones aparecen en las personas y por extensión en las comunidades. No puedo pensar claramente, no puedo pensar claramente. Eso es otra de las características de la crisis. Me siento atascado. Nada de lo que me haga me ayuda. ¿Por qué marco estas frases? Porque cuando ustedes acompañen a otros, o cuando ustedes conversen como familia, cómo nos hemos sentido, si empiezan a escuchar frases de este tipo o muy parecidas, ustedes tienen que estar atentos porque eso significa que esa persona o esa familia está en crisis. Tengo que hacer algo. Eso es un estado mayor todavía de la crisis, que es la desesperación. ¿Ya? Es la situación de la desesperación. Y cuando ya empiezan a abandonarse a la crisis, nada ni nadie puede ayudarme. Nada ni nadie puede ayudarme. Ojo, que frente a una frase de ese tipo, en la medida que les sea posible a ustedes, no dejen solo a una persona que esté argumentando desde esta posición. ¿Ya? ¿Y cómo no se deja sola?
escúchenla. Miren, hagan cosas que son muy simples. Escucharla es dejar que hable. Escucharla es traerle una taza de té y decirle, mira, conversemos. Que no es lo mismo que comprometerse a darle una solución, si muchas veces la situación podría superarlos a ustedes también. Pero nada ni nadie puede ayudarme. La mejor manera de desmentir eso es estar al lado de esa persona. Esa es la mejor manera. No puedo cuidar de mí mismo. Si alguien dice una frase como esa, no puedo cuidar de mí mismo. Lo que usted tiene que decir en ese caso, ok, entonces mientras no te puedas cuidar a ti mismo, porque estás sobrepasado por la crisis, nosotros te vamos a cuidar. Nosotros te vamos a ayudar. ¿Ya? Y eso hace muy bien. No son pocas las oportunidades, en que el hecho de que comprendas que no estás solo, actúa como un primer facilitador del inicio del cambio y de la salida de la crisis. ¿Ya? De la salida de la crisis. Necesito ayuda ya, ahora. Esa es una persona que está en crisis. Necesito ayuda ahora, ya. ¿Ya? Y es lo que pasa en las familias que están, por ejemplo, padeciendo el sufrimiento por la incapacidad económica. No sirve para una persona que está pasando hambre que le diga, no te preocupes, en un mes y medio más te van a hacer un depósito en tu cuenta RUT. Ya, pero y mientras tanto, ¿qué hago? Fotosíntesis. ¿Se fijan? Entonces, eso significa que hay que tener sentido de urgencia cuando uno observa personas que se sitúan en el diálogo desde esa posición. Me siento miserable, desajustado, agotado. ¿Ya? Miren, estén acompañando a alguien que dé argumentación de eso, no traten en un primer momento de decirle, pero no te sientas así, ¿ya? Más bien díganle, ¿y qué te hace sentir así? Cosa que esa persona pueda sentirse acompañado, pueda manifestar sus emociones, pueda salir del estado de aturdimiento, pueda dejar de sentirse tan confundido. Cuando uno acompaña a una persona, no siempre le puede dar una solución inmediata. No se apuren en eso. Si muchas veces lo que está necesitando la persona que está en crisis, o incluso la familia que está en crisis, es compartir lo que le pasa. Si por un primer momento no necesariamente hay soluciones. ¿Cuáles son los roles ante las crisis? Mire, denle una vuelta a ese punto. La persona que se declara víctima de la crisis se vuelve pesimista e inactivo. Esta persona se está declarando víctima, ¿ya? Se frustra y disminuye su capacidad de reacción ante la situación. No, aquí no hay nada que hacer, aquí nos jodimos, no sé por qué Dios me abandonó. Y cuando empiezan a rondar ese tipo de expresiones, esa persona está tomando una posición de víctima de las situaciones. ¿Ya? Esta situación es bien jodida, es bien peligrosa. Porque el papel de víctima, miren, el papel de víctima puede ser genuino, sí puede ser que esa persona esté muy abatido, ¿ya? Pero puede ser una manera en que esa persona que se declara víctima capte mucha atención y mucho cariño, y no quiere salir de su posición de víctima. ¿Saben en qué lo van a notar? Porque una persona que está obteniendo atención y afecto por ser víctima siempre le va a responder con un estilo de respuesta. Y es que ustedes le ofrecen una solución y ella le contesta, sí, pero. Usted le ofrece otra solución y le contesta, sí, pero. ¿Ya? Entonces, tomen atención a eso, porque pareciera en ese caso que a esa persona le sirve mucho posicionarse desde la condición de víctima, porque las soluciones que ustedes le plantean son realistas, son posibles de llevar adelante, etcétera, pero la persona le contesta con el sí, pero. ¿Ya? ¿Y eso significa que tenemos que abandonarlo? No, por ningún motivo. Entonces solo preocúpense de escucharlos. No se preocupen de darle tantas soluciones porque lo que ustedes le plantean, él va a decir pero. Sí, pero. Y no va a tomar ninguna. ¿Ya?
Otro papel que ocurre acá frente a las crisis, le resta importancia a la crisis y se aparta del problema. El indiferente. Esta es una gripiña nada más, un resfrío común y corriente. A nadie le va a pasar esto, en términos serios. Algo así como eso dijo un presidente de un país próximo, que no quiero decir cuál es, pero que hablan brasileño, dijo el otro. ¿Qué es eso? Alguien que es indiferente frente a él, y tiene como 70.000 muertos, indiferente. Una persona crítica, la persona que se echa la culpa, aumenta su actividad emocional, pero negativamente, echa la culpa, se echa la culpa. ¿Ya? Esa es la persona crítica. La crítica tiene el doble movimiento, un crítico respecto de uno mismo, algunos, y crítico respecto de otros. Entonces, que es una forma muy individualista de intentar solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque el intento de solución en base a alguien tiene acá la culpa, alguien tiene acá la culpa. ¿Se fijan? Entonces, esa es una forma muy individualista que tiene complicaciones. Porque a quien le echan la culpa, habitualmente eso le provoca sufrimiento, y porque además, si efectivamente una crisis fuera solo un problema causado por una persona, sería muy fácil de solucionar. Habitualmente una crisis tiene muchas causas, entonces tiene causas múltiples, y a veces no es una manera de funcionar, entonces tiene una causa sistémica, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado cuando intenten usar un chivo expiatorio, que incluso puede ser ustedes mismos, para enfrentar una crisis. ¿Ya? En general las crisis, pongámoslo en el caso de ahora, lo que estamos viviendo. Estamos asustados, tenemos miedo, en algunos casos tenemos enfermos en la casa, etc. ¿Bastaría con echarle la culpa a una persona? Imagínense que alguien que haya salido, y Dios lo quiera, que haya salido, se haya contagiado y haya contagiado a los otros. La crisis en esa casa se soluciona solo con tener la culpa al que salió. Por supuesto que no. Necesita que todo el sistema familiar se adecue a lo que hay que hacer, ¿no? A actuar preventivamente, a generar recursos económicos, a generar recursos de cuidado al interior de la familia, etc. ¿Se fijan que no se soluciona nada con echarle la culpa a una sola persona? Hay que tomar una lógica que abarque las múltiples causas que puede tener, o incluso el modo en que estamos funcionando. Y el ideal, que es la persona resiliente, entiende la situación crítica, se ordena e intenta superarla. Ese es el agente de cambio. ¿Ya? Entonces, véanlo en sus propias historias personales. ¿Ya? Las personas que estamos acá, salvo excepciones, ya tenemos bastante experiencia en la vida. Me salió elegante eso para decir que somos añosos. Me salió bueno, sí. Tenemos bastante experiencia en la vida. Y bueno, y hemos sido resilientes. ¿Saben por qué hemos sido resilientes? Porque si no, no estaríamos acá las 274 personas que habemos intentando conversar cómo enfrentar de mejor manera la vida. Hay que ser resiliente para eso. Porque si no, podríamos haber asumido el rol de víctima y no estaríamos acá. El del indiferente tampoco. O el del crítico. ¿Me explico? Yo diría que la mayoría, si no todos los que estamos acá en esta conversación, somos del grupo de los resilientes. Porque de esta conversación algo vamos a aprender y algo vamos a poder compartir. Y algo vamos a poder solucionar. ¿Se fijan? Entonces, víctima, indiferente, crítico y resiliente. Si ustedes observan en sus entornos comunitarios y familiares, van a poder observar eso. En alguna parte hay un micrófono abierto donde se escuchan campanas. ¿Sí? No es que esté yo con alucinaciones auditivas, ¿no? No. Sí, todos escucharon las campanas ya. Entonces, trabajemos por actuar de un modo resiliente. Trabajemos por eso.
características de ustedes, de un acompañante en crisis. Experiencia de vida. ¿Ya? Eso es muy útil, porque una persona con experiencia de vida logra calibrar bastante bien la magnitud de la crisis, las posibilidades de salida, etc. Miren, como dijimos delante, las personas que somos acá, las que estamos acá, somos personas con experiencia en la vida. Si hemos pasado todos por problemas económicos, bueno, capaz que alguien no, pero debe ser de los 270 y tantos, debe ser el menos. Entonces, cuando hay crisis económica, hemos visto qué es lo que cómo uno se las va arreglando, ya, y nos ha superado esa crisis económica. Ya, la hemos pasado mal por momentos, pero después hemos podido salir adelante. Eso significa que hemos actuado de un modo resiliente. Y eso es la experiencia de la vida. Y frente a las enfermedades, revisen, revisen en sus historias familiares y en sus historias comunitarias cómo hemos enfrentado otras crisis de salud. Cómo hemos enfrentado otras crisis de salud. ¿Se fijan? Y cómo hemos salido. Sí, ahí hay datos, hay información, hay recursos que son nuestros. Lo que hace este psicólogo es que lo ordena nomás. Y ahí parece como que estuviera aportando así una cuestión ultra novedosa. Solo el orden es novedoso si esto uno lo ha resuelto. Uno existencialmente uno lo ha resuelto. Habilidades profesionales, sí, habilidades profesionales, él es frente a casos de complejidad profesional. Pero los casos de lo cotidiano, en un número muy importante, los que estamos acá conversando, hemos podido sortearlo y tenemos fórmulas para sortearlo. Y si no, tenemos la posibilidad de conversar con otros. Confiemos en la sabiduría de nuestras familias y de nuestras comunidades. En esos diálogos intrafamiliares, en esos diálogos intracomunitarios, hay muchas fórmulas que nosotros podemos emplear, escuchándonos, no intentando poner nuestras soluciones. Equilibrio. Una persona que acompaña a otros en crisis o a una comunidad en crisis es una persona ponderada, una persona equilibrada. ¿Ya? ¿Qué ha aprendido a ser una persona ponderada? Miren, ha aprendido que rara vez existe una solución exclusiva, excluyente, perfecta. Existen buenas soluciones, regulares soluciones y malas soluciones. Pero una perfecta, la bala de plata, rara vez existe la bala de plata. Digo, si alguien está con crisis económica, lo único que le podría salvar es que se ganara solo el quino o el loto, ya, si alguien quiere. Eso sería, pero eso no va a pasar. La probabilidad de que eso pase es muy baja. Entonces, hay soluciones intermedias, tenemos que construirlas entre todos. Para eso sirve una persona equilibrada, que va ayudando a ponderar las perspectivas de la gente, que es flexible y creativa. ¿Ya? Miren, lo contrario de una persona flexible, es esa que cree que se la sabe toda. ¿Ya? Y que además de sabérselas todas, cree que su punto de vista tiene que ser el que se lleve adelante. Una persona poco flexible es una persona que se maneja muy mal frente a una derrota. ¿Ya? Lo contrario de flexible son las familias Jalisco Zapata, que cuando no gana, empata. ¿Fijado? Ya, esa persona no tiene nada flexible. Y una persona creativa. ¿Qué significa una persona creativa? Que permite explorar nuevas opciones. Si lo que ha hecho siempre no resulta, entonces tiene que inventar otra opción hasta que encuentre la fórmula. Y si no la encuentra él, la encontrará algún conocido de él. Lo importante es que se alcance la solución, no quien se lleva los aplausos. ¿Me explico? Energía. ¿Qué es tener energía? Es decir, ya muchachos, démosle. No arruguemos. Esa persona que llega a un grupo de trabajo y empieza a motivar a su entorno, empieza a motivar a sus pares.
y transmite energía, transmite una forma de energía que no solo es el hacer físico, sino que transmite una energía emocional que se llama optimismo. ¿Ya? ¿Qué significa lo contrario de esto? Son esas personas indiferentes y apáticas, y el más peligroso para manejar una crisis es el ultra pesimista. ¿Ya? El ultra pesimista que a todo le encuentra el lado malo. Y como es inteligente la mayoría de las veces, tiene razón en algunos puntos. Pero si lo vemos desde el lado pesimista, le restamos mucha energía a la situación. Mucha energía. Entonces, vean ustedes que un capital para el manejo de crisis es aportar energía a las personas en crisis, a las comunidades en crisis. Si ustedes observan su historia, se van a dar cuenta que por momentos les ha tocado aportar energía a esas crisis, hacer llegar nuevas soluciones, nuevas perspectivas, nuevas alternativas. Y rapidez mental. ¿Por qué importa la rapidez mental? Porque ayuda a la situación a mirar rápidamente alternativas de acción, varias. Y en la medida que se van proponiendo, la comunidad las va evaluando, las va conversando. Y porque cuando uno siente que está haciendo algo para salir de la crisis, eso a su vez genera energía. ¿Ya? Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes lo está participando en esto, pero es muy probable que sí, que en este grupo hayan varios, que ve que en su comunidad, en su barrio, en su capilla, su parroquia, la gente está pasando hambre, y entonces dice, bueno, esto hay que solucionarlo. ¿Qué tal si armamos una olla común? Bueno, eso es rapidez mental, energía, creatividad, flexibilidad, ¿se fijan? Y se hacen cosas. Y entonces dice, ¿saben qué? Consigamos plata ya, consigamos que los chicos de la pastoral juvenil vayan cuando puedan, vayan de colero a la feria, y con estas cosas empecemos a juntar plata para darle alimento a la gente, por mostrarle alguna solución. Entonces, lo que está ocurriendo allí es que los resilientes de esa comunidad o de esa familia, haciendo uso de sus capacidades, van proponiendo nuevas alternativas. Una persona en su condición óptima de acompañar los procesos de la crisis consigue mantener su paz espiritual y transmitir esperanza. Mantener su paz espiritual y transmitir esperanza. Y en esa transmisión de la paz espiritual y la transmisión de esperanza para nosotros los creyentes, es muy importante reflexionar en torno al sentido del dolor. Que no se nos pase por alto esta oportunidad. Participamos de una cultura que se arranca del dolor, que no le asigna una condición salvífica a la experiencia de dolor, un sentido trascendente a la experiencia de dolor. Ustedes, amigos, con su experiencia en la vida de fe, pueden ayudar a tanto que las familias como las personas resignifiquen su momento de sufrimiento en clave de un sentido espiritual, el para qué de lo que estamos viviendo, ¿ya? El para qué de lo que nos está ocurriendo. Y eso no se resuelve con una frase bien lograda, se resuelve acompañando la experiencia, rezando la experiencia, incluso solo contemplando la experiencia y pidiendo al Espíritu que venga y asista. No cometamos ese falso error de creer que esto va a salir sin la ayuda del Espíritu, porque eso es la soberbia humana que nos tiene donde nos tiene. Entonces, paz espiritual y transmisión de fe. Miren, revisemos estos elementos. Rodolfo, ¿Sí? 2 minutos más para que redondees esta primera parte, Sí. y te plantee las preguntas, Jaime. Ya, miren, experiencia de vida, ticket, habilidades personales o profesionales, ticket, equilibrio, postura interna equilibrada, ticket, creatividad, flexibilidad, porque las crisis exigen creatividad y flexibilidad para resolverlo.
energía, no arruguen, no arruguen, con fuerza. Rapidez mental, propongan soluciones, inventen alternativas y manténganse en oración para que haya paz espiritual y transmisión de esperanza. Paz espiritual y transmisión de esperanza. Ya, 29 con 50 segundos. Sergio Cárdenas. Muy bien. Cristian, entonces puedes activar el micrófono de Jaime para que pueda plantearle entonces algunas de las preguntas que ha seleccionado y poder interactuar con Rodolfo. ¿Sí? Ya estoy con micrófono. ¿Me escuchan, verdad? Sí. 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 Ya. Quiero asumir primero la responsabilidad de las campanas que sonaron. Esto es uno de los costos de vivir al lado del Santuario Nacional de Maipú, entre otras cosas. Rodolfo, una pregunta viene al callo inmediatamente. Fue la primera que llegó. Yeah. ¿Se puede estar en crisis sin saber que se está en crisis? Desde afuera hay personas que ven la crisis en una persona o en una comunidad y, digo yo, probablemente uno no se da cuenta, no tiene conciencia de que está viviendo esa crisis. Por supuesto. Qué buena pregunta, ¿eh? Perdón, intrúyeme por favor si quieres que las conteste una a una o varias. No son muchas, yo creo que una a una yo creo que podría ser perfectamente, ¿te parece? Me parece bien. Entonces sí, por cierto que puede estar en crisis, sin darse cuenta, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, esas personas que tienen un brusco cambio de vida, pero un brusco cambio de vida negativo, ¿ya? Entonces uno dice, pero es evidente que está en crisis, aunque esa persona no lo reconozca. Por ejemplo, tiene un estilo de vida más bien pausado, tranquilo, y repentinamente se da a la bebida, empieza a volverse parrandero, rompe un estilo de vida y no es capaz de justificar el por qué está haciendo eso. Esa persona está viviendo una crisis. Está viviendo una crisis que es importante. Por ejemplo, cuando se viven episodios de sequedad en la relación con Dios, ese también es una crisis. Y las personas no lo alcanzan a reconocer y dejan de participar en las actividades comunitarias, dejan de tener vida de oración, entonces están empezando a vivir una crisis espiritual. Y ese que decide, no estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de un adulto que en un determinado momento decide cambiarse de trabajo, asumir riesgos que son graves, pone en tensión la situación económica familiar. Incluso él empieza a explorar nuevas amistades, nuevos cambios que a ojos vistas de los que lo conocen, lo ven en el fondo en un estado de desequilibrio emocional. Esa persona está en crisis. Y si uno le pregunta, él dice, no, lo que pasa es que ahora quiero de verdad ser feliz. Ok, eso claramente se va notando como que ahí está ocurriendo una crisis. Entonces hay distintas formas y la persona tiene toda la razón en eso. Solo que si el que está en crisis o la comunidad que está en crisis no es capaz de reconocer lo que le está ocurriendo, entonces lo habitual que una persona o una comunidad que está en crisis, una familia que está en crisis, termine acabando con el mensajero, ¿ya? O sea, el que le dice a la persona que está en crisis, oye, yo te veo en crisis, estoy preocupado por ti, recibe como muestra de reacción, ¿y tú qué te metes si yo sé lo que hago con mi vida? Ya, esa es una manera de matar al mensajero. Y lo mismo respecto de una familia al cual uno le avisa. Entonces, es importante ayudarle a que la persona caiga en la cuenta de eso. Y para eso lo primero es que la persona, la familia o la comunidad confíe en aquel que está avisando que se está produciendo una crisis. Eso. Muy bien. Bueno, inevitablemente soy un poco arbitrario en elegir las preguntas y espero lo hago con respeto, evidentemente. Hay algunas preguntas de cómo responder y que yo siento que tú estás dando respuesta precisamente a estas preguntas. ¿Cómo serenar la angustia que genera, en este caso de pandemia, estar tanto tiempo encerrado? ¿Cómo ayudar a una persona mayor que está muy angustiada si también yo mismo estoy sobrepasado
en eso. ¿Qué hacer para no estar pensando negativamente y sentir temor todo el día? Ahí he juntado 3 preguntas que me parece que son precisamente sobre lo cual tú nos estás conversando esta tarde. Mira, cuando hay mucha angustia, yo voy a ser muy concreto en esto, ¿no? Porque no quiero responder a situaciones que solo se pueden manejar desde la intervención directa en lo que le está sucediendo a tu cuerpo. Cuando uno está muy angustiado, necesita recuperar el control de sus emociones, necesita recuperar entonces el control de su respiración. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que sentarse en algún lugar donde usted pueda estar sin que lo molesten, algún rincón en el dormitorio, algún espacio en el living, y pedir que lo dejen un rato solo, dejen un rato sola, y concéntrese en su respiración. Concéntrense en su respiración y respire suave y profundamente durante por lo menos 9 a 12 veces. Y suave y profundamente significa inspirar hasta que sientas que los pulmones están llenos de aire y después los botas lentamente. Junto con eso, busca una frase en tu relación con Dios que a ti te dé tranquilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera que hacerlo, yo usaría como frase, Dios me ama y me protege. Esa frase a mí me da tranquilidad. Dios me ama y me protege. Entonces, yo la digo mentalmente en la medida que inspiro y la vuelvo a decir en la medida que boto el aire. ¿Ya? Entonces, lo que se va a producir allí, yo le quiero explicar el doble nivel que se produce ahí. Mire, el respirar suave y profundo provoca un sentimiento de relajación física. Y el usar la frase evangélica que a mí me haga sentido, bloquea durante un rato esa cadena de pensamientos atemorizantes e instala un sentimiento de seguridad que queda anclado en nuestra más profunda certeza, que es mi relación con Dios. Entonces yo respiro suave y profundo, y en la medida que voy inspirando, digo la frase evangélica que a mí me hace sentido. ¿Ya? Y cada vez que aparezca esa sensación de miedo, repito mentalmente la frase evangélica que a mí me hace sentido. Perdón, solo porque soy profe y no puedo evitar interactuar con la gente, le voy a preguntar a Sergio Cárdenas, voy a nominar a Sergio Cárdenas para que diga una frase evangélica que a él le haga sentido. Dios es misericordioso. Perfecto. Eso es. No se trata de que exista una frase, existe la que le hace sentido a esa persona. ¿Ya? Y esa es la que uno usa. Entonces, cada vez que tú te sientes con esos diálogos internos donde te pasas atemorizando a ti mismo, tú dices, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y lo repites, así como una letanía, ¿cierto? Y entonces eso te va ayudando a bloquear la cadena de pensamiento que te tienen asustado. Y además te concentras en la respiración, ¿ya? Esta es una técnica que se usa para manejar la ansiedad, ¿ya? Hay otras, pero para efectos de esta conversación es la que uno estima que es pertinente compartir, ¿ya? Ustedes revisen en sus experiencias de fe qué frase a ustedes les inspira un sentimiento de seguridad, de tranquilidad. Y repítansela permanentemente. Y cuando notan que incluso esa frase no les alcanza, entonces concéntrense en su respiración. Si respirar suave y profundamente hasta unas 12 veces no les toma más allá de 1 minuto y medio. 2 minutos ustedes quieren ya, pero no es una gran cantidad de tiempo. Y eso les ayuda a tranquilizarse, ¿ya? Esa es una técnica
que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema nervioso, lo que hace es que consigue disminuir la actividad ansiogénica o generadora de ansiedad, la respiración. Hay explicaciones neurofisiológicas para eso, pero no le voy a dar la lata explicando esa cuestión. Lo que sí sé es que la otra es una técnica de detención del pensamiento, que a nosotros los creyentes nos sirve utilizarla con frases evangélicas. Jaime, tú dirás con la siguiente pregunta. Pido disculpas, son algunas las que estoy tomando. Hay una que me llama la atención y que está hecha en tres maneras, son 4 preguntas que están en el mismo tema. ¿Está mal no dejar de ser positivo en estos tiempos? Alguien habla de que hay personas que en esta crisis se lo toman todo con serenidad. Estoy hablando de los positivos, de los optimistas, de los serenos, de los tranquilos. Y si eso tiene un límite, y aquí permíteme agregar de mi propia cosecha, en el ámbito que nosotros estamos generalmente, cuando tú sufres más de la cuenta o ves generalmente el vaso medio vacío, cuestionan la calidad, voy a decirlo en estos términos, la calidad de tu fe. ¿Es que acaso no tienes confianza en Dios? Pon tus manos y tu vida en las manos del Señor. Sé más positivo, ten esperanza. En este ambiente que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo, a veces eso es un cuestionamiento que a todos nos persigue. Mira, lo que pasa es que ahí el error que se comete cuando uno le empieza a recriminar al otro y lo empieza a recriminar en términos de más o menos fe, es que dejas de acompañarlo. Tú ya no lo estás acompañando. En el fondo lo que tú estás haciendo es incomodarlo. ¿Se fijan? Entonces, poner en cuestión cuánta fe tienes o cuánta fe no tienes es un muy mal ejemplo. Porque no ayuda. Porque además de estar asustado, lo hace sentir infiel. Entonces, el otro, a lo mejor, con tal de que no lo sigas haciendo sentir infiel, te va a decir, sí, tienes razón, y ya no te va a dejar, no te va a compartir su sufrimiento. Entonces, se termina como excluyendo, y por extensión aumenta su nivel de sufrimiento. Entonces, por favor, a nadie le pongan en tela de juicio su fe, porque tiene miedo, porque se siente solo, porque está en crisis. Esa es una muy mala técnica. ¿Cuándo es? ¿Ibas a decir algo, Sergio? Sí, solamente decir que nos quedarían un par de preguntas más, unos 5 minutos más para redondear esta parte. Ya, ok. Mira, entonces, no pongamos así en juego quién es más creyente o menos creyente, por favor, porque esa no es una buena técnica. Todos somos hijos de Dios y todos quisiéramos sentirnos protegidos y acompañados por el Señor, pero si a alguno no le resulta, lo que tiene que intentar hacer en realidad es pedirle ayuda a sus amigos y por medio de ellos estar conversando, a irse tranquilizando. Y si está sobrepasado, por favor, bloqueen los pensamientos con frases evangélicas y con las técnicas de respiración que yo les propuse. Dicho eso, ¿cuándo un optimista está siendo demasiado optimista? Cuando dice, bueno, pero ¿por qué no vamos a misa nomás? Total, ahí el Señor nos va a proteger y no hay para qué andar tan asustados. Si creemos en Dios, entonces no hay para qué faltar a la misa y consigamos que el curita abra la iglesia nomás. ¿Se fijan que se está haciendo demasiado optimista? Que no está aplicando ese principio que todos los que somos creyentes sabemos que la gracia obra según la naturaleza humana y que los seres humanos se enferman con los bichos que andan dando vueltas. Entonces no basta con que uno crea firmemente en que el Señor le va a impedir hasta que a uno le afecte el COVID-19, porque eso sí que es ser demasiado optimista, eso es ser fantasioso, es ser poco realista, ¿se fijan? Entonces, ¿qué son esas cosas? Esas cosas son como, técnicamente tienen un nombre, se llaman respuestas maníacas. ¿Qué es una respuesta maníaca? Es una respuesta exagerada, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer como si todo dependiera de nosotros y rezar como si todo dependiera de Dios. San Ignacio de Loyola, ¿ya? Pero ese es el principio con el cual uno se enfrenta. Protégete, cuídate,
haz como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Entonces, ahí hay un equilibrio también que se puede utilizar. Jaime, ¿más preguntas? Sí, Una más. finalmente quiero Ya. resumir ahí. Hay algunas preguntas que hablan de cómo manejar la situación con los adolescentes y con niños también. Hay algunas preguntas que hablan cómo manejar situaciones como la que estamos viviendo en relación con los niños y en algunos casos con los adolescentes, dolores profundos, pérdidas grandes también. Y hay una pregunta también, y con eso quiero cerrar. A veces en una comunidad o en una familia están ocurriendo diferentes situaciones al respecto. Cada uno, o no sé si cada uno, pero cada uno está viviendo de una manera diferente y eso hace probablemente más complejo cómo manejar esta situación de angustia, etcétera, etcétera. Bueno, eso, Rodolfo. Ya. Miren, yo creo que nosotros hemos tenido un problema complejo con la situación de los niños, ¿ah? Porque nosotros hoy día tenemos permiso de media hora para salir a pasear a los perros y no tenemos permiso para salir a pasear a los niños. Entonces, como expresión sociocultural es bien rara esa cuestión, ¿no? Porque estamos más preocupados de las mascotas que de las neurosis de los niños encerrados en las casas, de los niños encerrados en los departamentos. Es un tema sensible, porque nuestros niños necesitan hacer cosas con su cuerpo. Hay una característica del desarrollo psicoevolutivo en los niños escolares y más chicos que se llama tendencia a la actividad, tendencia a hacer cosas. Entonces, ¿cómo acompañar eso? En la medida de lo posible, permitir que ellos corran, salten, jueguen, y ustedes irse turnando para eso. Porque un adulto, salvo que sea un adulto joven, en torno a los 30 años, para mí un adulto joven, tiene la capacidad física y la tolerancia psíquica de estar saltando todo el día con un niño. Pero uno que ya va en condición de abuelito, ama a sus nietos 2 horas y media al día cuando mucho. Entonces, ¿qué quiero decir detrás de eso? Quiero decir cómo irse rotando para acompañar a los niños. Los niños necesitan hacer uso de su cuerpo, moverse, escalar, caerse, pararse, porque lo propio de su etapa de desarrollo es el uso del cuerpo. Entonces vean ahí si hay posibilidades, si están en casa, de que salgan un poquito al patio, que corran, que salten, que se ensucien. Eso le ayuda al niño a bajar su nivel de estrés, ¿ya? Pero un adulto joven es el que tiene que hacerse cargo de eso, y un adulto mayor puede solo hacerlo durante un rato, porque si no también para el adulto mayor se vuelve muy estresante esos niveles de demanda de actividades. Respecto del adolescente y su estado de sufrimiento y sus pérdidas, es que, bueno, esa pregunta es extensa, porque si, por ejemplo, miren, supongamos que vamos a hablar de distintos tipos de pérdida. Un tipo de pérdida es la pérdida del mal de amores, el adolescente enamorado. ¿Cierto? Que en esa pérdida se rompió su pareja, su relación de pareja, etcétera, y ella o él estaban muy enamorados, entonces, porque no se podían visitar, porque si se visitaban, corrían el riesgo de enfermar a los mayores de las casas donde iban, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso mejor terminaron. Bueno, eso es lo que hay que hacer allí fundamentalmente con los adolescentes, es dejarlos que hablen de su dolor, dejarlos que hablen con sus amigos de su dolor, ayudar que cada cierto rato puedan contar cómo se van sintiendo, etcétera, hacer fundamentalmente conversaciones de contención, pero por favor no descalifiquen lo que están sintiendo, porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros fuimos adolescentes y estuvimos enamorados, todos padecimos de ese mal, ¿se acuerdan? Todos estuvimos un poco enfermos de amor, porque el estado de enamoramiento es un estado, perdón, lo voy a decir entre comillas, esto es un estado enfermo, cierre de comillas. Es muy intenso. Entonces intentar convencer a un enamorado que no sufre es muy ambicioso, si eso no va a pasar.
Lo único que hay que hacer ahí es consolarlo. Pero el estado de pérdida asociado a la muerte, se ha muerto un pariente cercano, un pariente querido, allí lo único que ayuda a consolar es volver a revisar nuestra comprensión de la vida después de la muerte y rezar con esa persona y generar algún tipo de rito de acompañamiento. ¿Y qué podría ser un rito de acompañamiento? Por ejemplo, decidir que para ayudar el tránsito del dolor por la pérdida, van a prender una vela y van a rezar por esa persona 1 o 2 rosarios por lo menos en la noche. Entonces eso ayuda a contener ese caudal de sufrimiento que hay allí. Si nosotros como iglesia tenemos esos recursos, poder rezar, incluso por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, no sé cómo lo podrán hacer, una vez a la semana por lo menos, si les es posible rezar en comunidad frente a situaciones de dolor vía Zoom, que alguien haga las veces de guía o vía Zoom o vía Meet, da lo mismo, me refiero a estas plataformas, poder rezar en conjunto. Eso ayuda mucho para pasar los sufrimientos asociados a las pérdidas por duelo, digo por fallecimiento. Eso es entonces, son las 8:30. De acuerdo a la señal de bandera que me hace Sergio Cárdenas, lo que correspondería en este momento es seguir revisando esta pantalla. Sí. ¿Sí? Puedes a lo mejor tomar desde la lámina 16 en adelante para que puedas poder cerrar, digamos, la presentación temática, porque lo que está entre medio lo vamos a enviar también como material a la gente. Esto, los 5, es que no tengo los números. Tú tenías ahí los números, yo no los alcanzo a ver aquí. 3 pasos claves: escuchar, contener, iluminar. Ya. 3 pasos claves. Vamos para allá. Esto es cuando uno se entusiasma hablando y no pasa toda la materia. De todas maneras, este es un material que vamos a hacerle llegar a cada participante y está muy bien explicado, entonces poder... Ya, vamos a ver. 3 pasos claves. Primer paso, escuchar. Escuchar significa no apurarse en encontrarle la respuesta a la cosa. Dejen que la persona hable, escúchenla ahí, déjenla que hable. No siempre, rara vez la persona cuando está hablando te está pidiendo una solución inmediata. Deja que la persona hable y tú escúchala. ¿Ya? Hay personas que por estilo logran captar rápidamente lo que le pasa a la persona. Y entonces se apuran en darle una respuesta. Y el tema es que la persona primero tiene que sentir que pudo decir todo lo que quería decir. Aun cuando ustedes entiendan el rollo, por así, permítanme esa expresión, aun cuando ustedes entiendan el rollo, pero dejen que la persona diga todo lo que tenía que decir. No se apuren ustedes en eso. Contener. Segundo movimiento, contener. Después le vamos a dar una segunda vuelta a esto. ¿Han visto a alguien cuando está llorando y que ustedes no tienen que decir nada, solo abrazarla? Esa es la mejor forma de graficar la contención. Cuando ustedes van a ver a un amigo que le ha fallecido un pariente muy cercano, ¿cierto? Ustedes van y lo abrazan, ¿no? Si no tienen que decir nada. Pueden decir la expresión de la fórmula, la expresión formal como ayudándote a sentir, mis condolencias, etc. Pero basta con que lo toquen, con que lo abracen. Esa es la manera más descriptiva de hablar de contención, contener. Y la idea se completa con la categoría de iluminar, que es una vez que tú escuchaste, que contuviste, después propones. Eso es iluminar. Propones algo que se te ocurre a ti desde la perspectiva de lo que tú vas trabajando, de la perspectiva de lo que tú vas mirando. ¿Ya?
¿Qué escucho? Escucha la conducta no verbal del otro. El rostro y el cuerpo son extremadamente comunicativos. ¿Ya? Muchas veces uno observa que la persona te dice una cosa verbalmente y tú sabes que no está siendo honesta con eso. ¿Ya? No está siendo honesta con eso. ¿Por qué? Porque observaste el rostro, el cuerpo, ahí obtuviste mucha información. La conducta no verbal ayuda a puntualizar y colorear la interacción. Ella confirma o niega el mensaje dado por las palabras, agrega sentimientos, no contenidos a las palabras mismas. Miren, ¿se han fijado que cuando alguien dice, me gusto verte, pero al mismo tiempo tiene los ojos apretados y el tono de voz no lo acompaña? Uno sabe que no tiene ningún gusto de verlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que está usando esa frase, lo que le comunica al cuerpo es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, si ustedes están escuchando, observen eso. Porque después cuando lo iluminen a la persona, acuérdense de estos datos. Ustedes le pueden decir, mira, eso que tú dices que estás tan bien, yo no lo veo tan claro, porque te veo con un aspecto más bien cansado y te veo como con los ojos tristes. Ya, eso en la fase de la iluminación. Entonces estos datos se produjeron al momento que ustedes hicieron la escucha. ¿Ya? La escucha no es solo auditiva, es escuchar a la persona en su conjunto. Otro factor aquí a considerar. Escuchar la conducta verbal de la persona. Escuchamos los contenidos y los sentimientos del otro. Comprender a la persona desde el marco de referencia de ella. Cuando ustedes preguntaban sobre los adolescentes y sus sufrimientos, ¿ya? Eso implica escucharlo desde el marco de referencia de ella. ¿No ve que cuando un adolescente, cuando un adolescente a los 15 años le salió una espinilla en la nariz y al otro día tenía que ir a una fiesta, esa espinilla en la nariz es el acabo de mundo? Porque en el marco referencial de esa persona la vida ya no puede seguir porque la nariz la tiene como nariz de payaso, entonces está muy desesperado, muy desesperada. Ese es el marco de referencia, no el de nosotros. Y escuche todo lo que el otro comunique, no lo que solo le interesa, sino todo lo que el otro comunique. ¿Ya? Y un dato que no está expresado aquí en esta pantalla, pero se los quiero decir. Entiendan qué es la lógica del reclamo que tiene esa persona, cuál es la lógica del sufrimiento. No solo lo que ella dice que está sufriendo. ¿Ya? Digo, alguien puede estar reclamando fuertemente porque tuvo una pelea con su marido. Pero el tema no es, en este caso, lo que dijo o lo que no dijo, sino que el sentirse, por ejemplo, traicionada. Entonces es como una síntesis de lo que ahí está pasando. No se queden solo en la anécdota, sino que vayan al principio, a la lógica que está detrás de eso, para mejor escuchar. Y finalmente en esto también es importante escucharse a sí mismo o a sí misma. Ustedes cuando estén acompañando, conéctense con lo que ustedes van sintiendo, con lo que está sucediendo ahí en la interrelación. Y así puede usar lo que él, ella, oye, ve y siente en beneficio de la persona ayudada. Mira, cuando tú me cuentas lo que te pasa con tu marido, yo me doy cuenta de que no todo el rato estás tan enojada con el problema que tienen ustedes dos. ¿Te das cuenta de eso? O yo veo que tú estás muy preocupada por cómo está tu hijo. Porque parece que esta no es la primera vez que le pasa eso a tu hijo. ¿Y qué está ocurriendo allí? Ustedes se van dando cuenta también de lo que les pasa a ustedes en la conversación y lo van devolviendo y lo van mostrando. Eso facilita las cosas. Contener. ¿Qué es contener? Que la persona exprese libremente sus sentimientos. Si alguien está diciendo barbaridades respecto de lo que está viviendo, por favor no lo inhiban. ¿Ya? Sino que cuando sientan que la persona pudo descansar de lo que estaba sintiendo, ahí se lo muestran. Ayudar a que la persona nombre lo que siente.
tener una suerte de lista de sentimientos. ¿Qué es lo que uno habitualmente siente en una crisis? Siente rabia, siente pena, siente miedo, siente culpa. Lo que uno siente en una crisis. ¿Se fijan? Rara vez alguien en una crisis se siente alegre, se siente dichoso, se siente entusiasmado. Esas cosas habitualmente no están en una crisis. No tomar las manos o abrazar, menos si la persona llora. No lo interrumpan, déjenlo tranquilo a la persona que está llorando. Y si van a acompañar a alguien en una situación, lleven pañuelos desechables. Mire, perdonen lo simple que esto, como ejemplo se los voy a plantear, porque no hay nada más incómodo para una persona que está llorando empezar a tratar de sonarse los mocos con la manga. ¿Me explico? Si van a acompañar a alguien en un momento o a una comunidad, ustedes saben que se van a mover emociones, por favor tengan eso, que son detalles, pero que ayudan en los procesos de contención. ¿Y por qué no tocarlo o abrazar? Porque ustedes no saben si la persona en ese momento se puede incomodar. Y entonces en el acto de estar compartiendo su dolor y su sufrimiento, la buena intención puede afectar. ¿Se fijan? La buena intención de contenerlo físicamente. No juzgar o hacer juicios de valor. Si están acompañando, no digan, ay, pero ¿cómo puedes pensar eso? Porque entonces no está acompañando, lo está corrigiendo, no lo está conteniendo. Cuando en la fase de iluminación usted ayúdele, mira, yo veo que estás muy enojada, yo veo que estás muy rabiosa, no le critica lo que dijo, le ayuda a que sea consciente y no interrumpa a la persona. ¿Ya? No lo interrumpa. Cuando esté hablando, me refiero en el manejo de una crisis. Cuando uno está exponiendo, no hay problema que Sergio me interrumpa, en eso no hay problema. Pero cuando están manejando una crisis, ¿ya? Y no se apuren en dar soluciones, si a veces la misma persona, cuando se va escuchando a sí mismo en la medida que va hablando, se le van ocurriendo soluciones. ¿Ya? Entonces, solo si aparece necesario, usted lo va a iluminar. Y finalmente, iluminar. Si la persona es creyente, pregúntele cómo la oración le ayuda a sobrellevar la crisis. Y si no es creyente, ¿cómo podemos sobrellevar la crisis? Pregúntenle en qué cree la persona. Y si dice, no creo en nada, esta vida no tiene salida, no voy para ni una parte, etcétera, etcétera. Ojo, no estoy diciendo una frase al azar así. Si ustedes ven que la persona que ustedes están acompañando no es creyente y siente que la vida no hay salida, está viviendo una crisis depresiva. Y esa crisis depresiva puede ser seria. ¿Ya? Piden ayuda a un especialista, a un psiquiatra, a un médico, a un psicólogo. ¿Ya? Preocúpense cuando la persona en sus argumentos desarrolle la idea que no hay salida. Si la persona siente que hay, a pesar de que no la vea, existe una luz, comillas, al final del túnel, entonces no estamos tan mal. Hay que preocuparse cuando la persona encuentra que en la vida no tiene ni una salida. Hay que preocuparse, no basta solo con escucharla, sino que después hay que hacer las declaraciones correspondientes. En esta idea, si la persona es creyente, sugieren ustedes textos bíblicos en que Jesús acompaña el dolor. ¿Ya? Ustedes en eso saben más que yo coloqué esto aquí, la mujer encorvada, el paralítico, etc. Busquen esas cosas. Busquen salmos también. En los salmos hay muy buenas lecturas que acompañan el proceso de sufrimiento. ¿Ya? Oren con la persona. Oren con ella. Y elementos a tener en cuenta, no existen soluciones fáciles y rápidas para salir de las crisis. Tener claro sobre qué, cómo y a quién se está ayudando. Entrar en la crisis con precaución, no entren sin antes haber escuchado, sin antes haber contenido. Muéstrense estables, contenedores y capaz de proveer una estructura de apoyo. Y sea claro en ir diciéndole, yo te voy a estar acompañando, te voy a estar ayudando. No prometa cosas que no podrían ocurrir. ¿Ya? Porque si no, usted va a ser una persona que va a ser leída en realidad como
como una persona un poco charlatana. Por eso no prometa cosas. Yo solo te puedo ayudar rezando y pidamos al que Dios haga su voluntad. Y vean en la cosa física, cómo la van a acompañar. Encuentren un estilo. A veces pueden estar sentados, a veces pueden acompañar a la persona caminando, a la comunidad. Vean ustedes cómo ahí lo van a hacer. Miren, son 9:15, queridos amigos. Y se nos pasó todo este rato, como dicen mis amigos, puro conversando. Estuviste puro conversando. Pero bueno, espero que igual esta conversación les pueda ser útil, pueda tener aplicaciones en su vida cotidiana, y nos podamos ayudar entre todos a vivir estos momentos difíciles de la mejor manera posible. Querido Sergio, juegue. Muchas gracias, Rodolfo. Les informamos a todos y a todas que esta presentación se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos, así que no se preocupen por eso. Sin duda, también aquí hay otros elementos que Rodolfo incorporó en el desarrollo de los distintos temas o aspectos que abordó. Por lo tanto, esta sesión también está siendo grabada. Como en la primera sesión, esta también está siendo grabada y también se les va a hacer llegar. Entonces, la información y el material va a ser completo, ¿no? No nos vamos a perder de nada. Entonces hemos dado un paso más, esta segunda sesión. Le agradecemos mucho, Rodolfo, su sensibilidad, su sencillez para explicarnos, y también porque son elementos que nosotros requerimos y necesitamos. Nos hace mucho sentido en el contexto de la crisis que estamos viviéndola y cómo podemos procesarla para poder ser buenos acompañantes y dejarnos también dejarnos acompañar por buenos acompañantes también. Entonces, cómo generar toda esa interacción que es muy sanadora. Le pedimos entonces a Sergio que nos ayude con la oración final, y despidiéndonos hasta el próximo martes, les vamos a hacer llegar el link para el acceso a la plataforma el día anterior, para que no se pongan nerviosos. Y a quienes tengan dificultades me escriben a mí y yo se los hago llegar. Entonces, Sergio, por favor, nos ayuda con la oración final. Muy bien. Si activas el micrófono. Esta semana celebramos a la Virgen María, como María de Nazaret para Chile, la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? Ella misma tuvo que contener, que sepamos nosotros por lo menos, a 2 personas que ella quiso mucho. A su prima Isabel, en los tiempos en que la prima necesitaba su presencia, y por supuesto al mismo Jesús, cuando fue torturado y fue asesinado. Ahí estaba la Virgen María haciéndose cargo de su hija, de su hijo, con su presencia más que nada. Pidámosle a ella también su presencia en el Chile nuestro, que quiere cambiar y necesita urgente hacerlo. Y también cada uno de nosotros, que queremos ser mejores discípulos y discípulas de Jesús y serlo en comunidad. Por eso digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Dios de la vida nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches. Felices de haber compartido con ustedes este rato. Nos vemos entonces, que lo pasen muy bien. Ojalá en una de esas puedan escribir en un cartelito, en una cartulina, la frase que les hace sentir que los contiene, lo que decía Rodolfo, y la podemos mostrar en la próxima sesión para saber y hacernos un poco de cariñito y darle sentido a este momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Nos vemos entonces. El equipo nos queda unos 5 minutitos, por favor. Pueden ir saliendo. Les agradeceríamos que vayan